claramente el tema de esta semana tiene que ver con el proyecto de ley del 10% de retiro de las AFP. Y para eso tenemos un tremendo entrevistado hoy día a don Álvaro Gallegos, que fue ex superintendente de pensiones en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y parece que hay un incendio en Castro, están sonando las sirenas. Para quien fue y también es economista. Don Álvaro Gallegos, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Me escucha? Hola, buenos días. No sé si tenemos una duplicación de micrófono. ¿Se escucha bien o no, Alexi? No, estamos perfectos. Estamos perfectos. Ah, ok. En términos generales, estimado Álvaro, ¿cuál es su visión de lo que está sucediendo con las AFP hoy en Chile? No con el proyecto propiamente tal, que lo vamos a tratar después, pero con las AFP propiamente tal. Bueno, el sistema de AFP, está pasando por un momento muy crítico. ¿Estamos escuchando? Lo estamos escuchando perfecto. Don Álvaro. Sí. Lo estamos escuchando perfecto. Ok. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder comunicarme con los ciudadanos de Chiloé y la región de los lagos. Creo que es muy importante que las regiones estén incorporadas a la información que muchas veces se concentra en Santiago y por lo tanto estimado, te agradezco mucho. Estimado, me están diciendo los técnicos de que solamente nos escuche por el Zoom, y si tiene prendido el Facebook, que apague el Facebook, porque eso es lo que hace que se escuche sí, con repetición. Por ende estábamos medio perdidos ahí, pero como estamos en vivo no hay problema, tenemos todo el tiempo del mundo para poder ordenar el tema, no se preocupen. Ahí nos van a decir. Ya. Estoy tratando de apagar el Facebook. Sí, por eso que tenía duplicidad, po. Ya, por lo tanto, estimado. Ahí está, ¿bien? Estamos en una entrevista totalmente en vivo con don Álvaro Gallegos, ex superintendente de pensiones, economista, un destacado economista, con quien vamos a conversar, alguien que tiene una voz autorizada para poder hablar respecto al tema de las AFP en Chile. Partimos con la primera pregunta respecto en términos generales. ¿Cuál es su visión de lo que está sucediendo hoy con las AFP en nuestro país? Ok, muchas gracias. Voy a repetir mi saludo de agradecimiento a la invitación y estar muy contento de poder comunicarme con la ciudadanía de Chiloé y de la región de los lagos. Es muy importante que las regiones tengan acceso al mismo nivel de información que circula en la región metropolitana en Santiago, porque Santiago no es Chile, somos un país largo y angosto y todos tenemos que tener acceso a la información. Así que muchas gracias por la invitación. Yendo a tu pregunta, el sistema de AFP está pasando por un momento muy crítico, por cuanto se ha hecho más palpable en términos comunicacionales para la ciudadanía que este es un sistema que ha fracasado rotundamente en la entrega de pensiones. Para darte algunos números que probablemente a los auditores no les llame la atención, porque ellos son los que viven la realidad de las pensiones, pero bueno que se difunda. En los años 2017, 2018, 2019, en esos 3 años, tomados en su conjunto, la pensión mediana, es decir, debido a todos los jubilados de esos años que se retiraron en esos años, bueno, la mitad recibió 50.000 pesos o menos. 50.000 pesos o menos. Y la otra mitad, pero cuando uno mira cómo se distribuye eso por género, entre hombres y mujeres, sabiendo nosotros que el sistema de capitalización individual, por su concepto y por sus reglas internas, maltrata mucho a las mujeres, es impresionante saber que esa pensión mediana en el caso de las mujeres es de 25.000 pesos. Es decir, un billete de 10, otro billete de 10 y un billete de 5 para todo el mes.
Es decir, 1 kilo de pan diario. Eso es lo que puede... menos de un kilo. Claro, dependerá del valor del kilo de pan. Pero es eso. Y lo más dramático, estimado Claudio, es que, porque aquí hay un problema de inequidad de género tremendo, porque el hombre cuando se jubila lo hace a los 65 años. Claro. Y entonces accede de inmediato al pilar solidario, y entonces su pensión pasa de los 50.000 a la cuadra de 130.000, 150.000, con la ayuda del pilar solidario, que es la plata que pone el Estado. Pero en el caso de la mujer, estimado Claudio, la mujer no accede al pilar solidario cuando se jubila, porque tiene que esperar hasta los 65 años. Entonces esa señora tiene que estar 5 años subsistiendo con 25.000 pesos. Mira. 5 años subsistiendo con 25.000 pesos. O sea, es realmente indignante, intolerable, inaceptable, y no se entiende por qué el sistema político no se hace cargo de esta cosa que es realmente una brutalidad y genera una situación angustiante y dramática para las mujeres que se pensionan. Bueno, entonces, este sistema de AFP está entregando estas pensiones paupérrimas, está siendo de alguna manera víctima de la toma de conciencia de la ciudadanía, que parte con las primeras manifestaciones del no AFP, ¿verdad? Pero hoy día ya todo el mundo está consciente de que este sistema no entrega buenas pensiones. Y no entrega buenas pensiones ni para los pobres, pero tampoco para las clases medias. Entonces, yo conozco muchos casos, por ejemplo, profesoras que terminan en su carrera, ¿no es cierto?, en el magisterio, con un salario del orden de 1,5 millones, y sus pensiones son de 200.000 pesos. Así es. O sea, si tú haces la división, 200 sobre 1,5 millones, bueno, estáis hablando de alrededor de 13% de tasa reemplazo, es decir, la pensión reemplaza tu salario de vida activa solo en un 13 o 15% en el caso, particularmente en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres un poquito mayor, puede llegar alrededor del 30%. Pero son cosas absurdas, porque uno de los conceptos detrás de un sistema de pensiones es que tiene que, lo que se llama es suavizar el aterrizaje del consumo. Es decir, tú en tu vida activa tenías un ingreso, tenías un consumo razonable, o sea, capacidad de cubrir ese consumo con ese ingreso, y cuando pasas a la etapa de retiro, la idea central de un sistema de pensiones es que ese paso sea suave, pero no es suave pasar de 1,5 millones a 200, como en el caso de esta profesora. Claro. ¿Verdad? Bueno, en general, acá hay datos que son extremadamente lapidarios respecto al tema de las AFP. Ayer en el Mercurio, que es un diario de ellos, digamos, de la misma AFP prácticamente, 7.7 millones de afiliados ya tiene menos de 10 millones de pesos. O sea, con eso, digamos, con eso no llega ni siquiera a una pensión de 6.000 pesos mensuales. Por otro lado también es importante hablar de la rentabilidad de estas AFP. Chile tiene un PIB de 300.000 millones de dólares. De esos 300.000 millones de dólares, 200.000 millones de dólares corresponden a la industria de las AFP, a la empresa de las AFP, al negocio de las AFP, porque es un negocio, ya no es un tema de jubilaciones hoy día, sino es un negocio. Ya estamos hablando de que el 60%, 66% hoy día del Producto Interno Bruto del país, los dueños son las AFP. Ya hablamos que las 7 familias, volvemos a Lux, Angelini, Sayé, Yarur y otros, ya Piñera, son dueños de las AFP, y que las inversiones de la utilidad están invertidas en sus grupos. Ya 7.800 millones para el grupo de Luxi, 5.000 millones para el grupo de Yarur, 3.000 millones para el grupo de Sayé, y así sucesivamente vamos avanzando, y la diferencia de eso son empresas internacionales, particularmente holding norteamericanos. Ya ese es el constructo para entrar en el área chica ya de la política propiamente tal, y después al final vamos a ir a la conversación del proyecto propiamente tal del 10%, con reintegro. Ya, pero cuando uno ve eso, ya de una u otra manera
se va dando cuenta de que por ahí puede ir esta defensa tan acérrima que están haciendo algunos actores políticos hoy día de que este proyecto no se ha aprobado. ¿Cuál es su visión respecto en términos generales a eso? Bueno, efectivamente, la industria de AFP tiene un gran poder que se basa en el enorme volumen de activos bajo administración que son los ahorros de los trabajadores. Hoy en día están administrando 200.000 millones de dólares. Eso más o menos representa entre un 80% del PIB. Es decir, es una cantidad inmensa. Es aberrante. La mitad, más o menos, un número grueso para no entrar en porcentajes con comas, ¿no? Claro. La mitad de esto está invertido en el exterior. Y entonces resulta extraordinariamente insólito que un país en desarrollo como Chile exporte ahorro de los trabajadores a otras naciones. Es una cuestión insólita. Exporta del orden de 90.000 millones de dólares entre 80.000 y 90.000 millones de dólares a los mercados internacionales, a países desarrollados, y contribuye de esa manera, ¿no es cierto?, al PIB de esos países, en circunstancias que nosotros tenemos carencias enormes. Eso es una contradicción y una paradoja tremenda. Ahora, uno tiene explicaciones para esa cosa, porque finalmente el mercado chileno tiene problemas estructurales que le impiden absorber esa cantidad de recursos, porque este es un mercado o una economía muy concentrada, y por eso el número que tú señalabas hace un ratito atrás, ¿verdad?, que más de 7 millones apenas, pero más de 7 millones tiene menos de 5 millones de pesos, pero más de 7 millones de afiliados tienen 5 millones o menos de pesos acumulados en sus cuentas. Estamos hablando prácticamente del 70% de las personas tienen eso. Y lo que ocurre finalmente entonces que teniendo Chile la capacidad o el potencial, mejor dicho, de tener recursos para su propio desarrollo, para estimular el desarrollo de las pymes siempre dejadas de lado, ¿verdad? Para incluso entregar créditos a tasas bajas, pero no ocurre porque las AFP invierten en los bancos, en depósito a plazo y bonos, y los bancos entonces después recirculan ese dinero a sus clientes, en créditos de consumo, en crédito hipotecario, pero a tasas realmente muy altas. Tal vez en hipotecario las tasas son relativamente razonables, pero en consumo son expropiatorias. Estamos hablando de tasas cercanas hoy día al 30%, las más altas. Entonces, es realmente un sistema que mirando con la mejor intención su creación y su instalación, la verdad es que ha fracasado rotundamente en las funciones que se le suponía tenía que cumplir. Y te doy un detalle adicional. Ya estamos claros que en términos de pensiones es un fracaso completo. El fisco está pagando más de 2/3 de las pensiones que se pagan hoy día. Bueno, y el detalle adicional es que siempre se ha dicho que este sistema contribuye al desarrollo del mercado de capitales chileno. Y yo te voy a dar un pequeño dato. En el año 1990, las sociedades anónimas que se transaban en bolsa eran 300. Hoy día son 200. Entonces eso refleja que este sistema no generó, ¿no es cierto?, un desarrollo en el mercado de capitales, sino que al contrario lo que hizo fue concentrarlo aún más. Y eso finalmente son pérdidas de bienestar social, y este sistema requiere ser reformado estructuralmente y de manera urgente. Claro. ¿Por qué hay tanto alarde respecto, por qué salió la derecha más dura de este país de manera brutal? Porque vimos a Kast tuiteando ayer o hace 2 días atrás que en Chile los ladrones de banco no pueden caminar por la calle, haciendo alusión a Piñera directamente. Hinspeter hizo unas declaraciones muy duras que Piñera no tenía gobernabilidad, siendo que había sido ex ministro del Interior de Piñera. Ya a Hernán Larraín, a Carlos Larraín, haciendo unas declaraciones en el declining muy duras, tratando de tonto,
feo y chico al presidente en su forma, en su estereotipo de él, ya, pero golpeándolo muy fuertemente, y uno ahí dice, bueno, esto va a ser la lógica, uno trata de entender que va a ser la lógica de presionarlo de la manera más artera posible para que ordene a los parlamentarios que hoy día están votando en contra, ya, o que se han abstenido respecto a este proyecto, para que lo voten o sea, quienes parlamentarios que han votado a favor, para que en esta votación del día miércoles, donde se necesitan también los 93 votos, ya, y a la oposición le faltan 13, ya, puedan tener puedan modificar ahí el tema, ya, porque esta sensación de que es una guerra tan dura, ¿será porque se les va a caer el modelo? ¿Será porque no hay otro espacio más importante para ellos que la Constitución y mantener las AFP en Chile para preservar este modelo un poco duro y claramente un modelo que es bastante desigual en nuestro país? Bueno, yo entiendo la desesperación de muchos parlamentarios, particularmente de la alianza oficialista, que ven con espanto, creo yo, que sus electores están pasando por una situación dramática de falta de ingresos, no pueden generar sus propios ingresos porque el gobierno, en un acto de autoridad absolutamente justificable, decreta estas cuarentenas, estas restricciones al libre desplazamiento, con el objetivo de disminuir los riesgos de contagio, y entonces las personas tienen que quedarse en sus hogares y no pueden salir a ganarse el sustento diario. Pero el gobierno no ha hecho nada significativo para reemplazar el ingreso acostumbrado de los hogares. Entonces las personas tienen que salir a las calles a ganarse su sustento con riesgo de contagio y por lo tanto con riesgo de muerte. De eso estamos hablando. Y entonces los parlamentarios que representan a esos electores tienen que estar recibiendo, ¿no es cierto?, la retroalimentación de esta situación y ven con espanto que el gobierno no reacciona y se mantiene, ¿no es cierto?, en un reducto ideológico de no gastar y de no endeudarse, y por lo tanto la presión sobre estos parlamentarios es tremenda, porque finalmente ellos tienen que ir a un concurso electoral, pretenderán reelegirse, ¿verdad? Y bueno, esto se quiebra, aquí se puso un punto de quiebre cuando finalmente este proyecto prospera. Yo escribí una columna que me publicaron en el Diario Financiero el 26 de abril planteando esto. Previamente yo lo he conversado con economistas muy destacados como, bueno, no los voy a nombrar porque no los nombro igual, como Ricardo French Davis, como Roberto Saller, y estuvimos viendo ese tema. Yo publiqué esa columna el 26 de abril, posteriormente hubo parlamentarios que presentaron el proyecto, como Jimena Rincón, ¿verdad?, junto a De Urresti y Sandoval por lo más desde la UDI, también la senadora Yana Proboste, junto con otros parlamentarios, presentó un proyecto. Por Navarro. Exacto, y también el diputado Jaime Muley, que ha sido un destacado luchador por esta idea, por este proyecto, presentó también ¿no es cierto?, un PDL en la Cámara que fue rechazado por inconstitucional, y finalmente el diputado Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución, logra este efecto virtuoso que se apruebe, y que fue una sorpresa para todos, debo decirlo, este proyecto que plantea que las personas pueden retirar un 10% de su fondo de pensiones ante la ausencia del Estado, ante la ausencia del gobierno, que habiendo declarado o habiendo realizado un acto de autoridad totalmente justificado, no provee el reemplazo del ingreso perdido de los hogares.
lo cual es un absurdo completo. En Europa y en todos los países se ha hecho así. Es decir, tú les dices a las personas, miren, ustedes no pueden salir a trabajar y aquí está el subsidio para que ustedes puedan seguir subsistiendo. E incluso en un gobierno tan exótico o excéntrico como el de Donald Trump. Claro. El gobierno de Estados Unidos le envió un cheque por $1.200 a cada ciudadano. Y aquí llegan 65.000 pesos. Y luego a tirabuzones se logra subir eso. 65.000 pesos al 70, del 40, del 20, del 10. Exacto. O sea, al final exacto. Entonces, es como el chiste de Bombo Fica. ¿En qué falló el gobierno? El gobierno falló en salir con una ayuda de amplia cobertura, ¿verdad? Amplia cobertura. Una ayuda de monto suficiente y un subsidio de fácil acceso. En esos 3 puntos claves, factores claves, el gobierno falló totalmente con esta estrategia de ayudas fragmentadas, ¿verdad? De ayudas insuficientes y de ayudas complejas de acceder a ellas, como es el caso del IFE, ¿no es cierto?, en que tú tienes que estar inscrito en un registro, pero resulta que esos registros siempre están desactualizados, no claro. Puedes pedirle un registro que esté instantáneamente informado, y entonces claro, tú puedes estar en muy buena situación hasta el 31 de marzo, pero en abril se te derrumbó tu mundo y tienes que entrar a dar tremendas explicaciones y muy engorroso el proceso. Tienes que entrar al sitio, tienes que bajar un documento, un formulario, tienes que llenar ese formulario, lo tienes que firmar tú y todos los integrantes del hogar, tienes que imprimirlo, ¿verdad? Y luego volver a digitalizarlo y verlo. Bueno, es una cosa de una torpeza impensada. Bueno, y ante esa ausencia del rol del Estado, como debería haber ocurrido, surge entonces los apoyos. Aparecen los apoyos a este proyecto de retiro de fondos de pensiones, que es rápido, es simple, es directo. Antes de ir ahí, antes de ir al proyecto propiamente tal, igual yo quiero clarificar de que no es que se haya aprobado el proyecto de ley. Lo que se aprobó fue la idea de legislar, y este miércoles se debería aprobar el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, con los mismos 93 votos que son los 3/5 de los 157, de los 155 parlamentarios. Y ahí hay un punto que hay que tener cuidado y que la gente tenga la tranquilidad, porque hay muchos que ya están sacando su cuenta, cuánto podrán retirar, que están muy ilusionados con este tema, porque aquí hay gente que ya están por rematarle sus casas. Ya tenemos un 25% de gente que está realmente cesante, que no recibe ingresos. Ya un cuarto del país, algo que no se había visto en muchísimos años, ya con un IMASEC que está casi llegando a un menos 20%. En consecuencia, es súper importante que la gente tenga primero la claridad de que este miércoles se va a votar la verdad de la milanesa, como se dice, y se va a votar si es que realmente se aprueba el proyecto o no se aprueba en la Cámara Baja, pero se necesitan 93 votos, y para eso se necesitan que los 13 parlamentarios de derecha que votaron a favor del proyecto vuelvan a votar nuevamente a favor del proyecto, y uno ve que ha habido un lobby desenfrenado. Y mi pregunta va en relación a que tanto lobby, tanta locura, tanta desesperación cuando hablamos de platas marginales con respecto a los antecedentes que usted entrega y que uno maneja ya de los fondos de pensiones, cuando hablamos que más de 7 millones de afiliados a las AFP, no tenemos más de 12, pero más de 7 millones de afiliados tienen menos de 5 millones de pesos. Ya estamos hablando de que las cifras son marginales con respecto a las utilidades que ellos ganan. ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es el motivo de tanta desesperación en primer lugar? Y en segundo lugar, también es importante hacer una reflexión si esto se está haciendo en otros países. En Perú se hizo con un 25%, pero también entiendo que en Estados Unidos también se está haciendo, ¿no? Bueno, efectivamente... que fue la pregunta que nos pidió que hagamos el senador Quintero, sí, que le mandó saludos por lo demás. Bueno, sí, efectivamente, aquí hay una reacción destemplada del oficialismo, particularmente en particular del gobierno, y está desatándose una campaña del terror respecto de las terribles consecuencias de esto, pero es una campaña que no tiene sustento en la realidad, estimado Claudio, porque como tú bien has dicho, esto no es una cosa exótica que se le haya ocurrido a algún iluminado aquí en este país.
Esto está ocurriendo en otros países desarrollados, serios y responsables. El primero que planteó esto fue el gobierno australiano, que por lo más tiene es un gobierno conservador. En Australia, estimado amigo, esto de retirar plata del sistema de pensiones es una regla general que existe desde hace mucho y se les permite a todos los afiliados retirar $10.000 australianos. Tienen que devolverlo. $10.000 australianos equivalen casi a 6 millones de pesos y tienen que devolverlo. Pero en el programa de emergencia, producto de la crisis del coronavirus, este gobierno conservador australiano amplió ese derecho a retiro a otros $10.000 adicionales, ¿ya? Sujeto a que el solicitante tiene que estar en una situación de dificultad financiera, es decir, tiene que estar desempleado, o sea, que haya sido víctima de esta crisis. Pero no solamente Australia, que es un país serio, y ya mencionaste Perú, mencionamos Estados Unidos. Otros países que han hecho cosas de este estilo son Francia, Islandia, Portugal y España. Entonces, algunos lo han hecho a través de decretos de gobierno, otros lo han hecho a través de leyes que se han aprobado, y en general se trata de retiros del orden de hasta unos 500 euros mensuales, ¿verdad? Son números menores quizás a los que están planteados en el proyecto en Chile, pero hay que entender que esos países tienen sistemas de seguridad social mucho más sólidos, y por lo tanto las personas tienen acceso a otro tipo de subsidios. En nuestro país, lamentablemente, esa red de seguridad social no existe. Imagínate tú que la primera solución, o una de las primeras, fue esta ley de protección del empleo, que lo que hace es que simplemente se suspenden las obligaciones del trabajador de trabajar, pero se suspende la obligación del empleador de pagar la remuneración. Es decir, el trabajador queda en una situación imposible, no puede, te fijas, no recibe ingresos. Pero mira el detalle, estimado Claudio. La obligación del empleador se suspende en el tema de pago de remuneraciones, pero se mantiene la obligación de pagar las cotizaciones previsionales. Claro. ¿Y eso qué significa, estimado? Significa que no le das el dinero que necesita ese hogar para consumir hoy y no pasar hambre, y les dice, no, pero le estamos aportando a su pensión que usted va a recibir en 20, 30, 40 años más. Claro. Y eso significa que que se mantiene el flujo de fondos hacia la AFP, ¿verdad? Y no solamente el flujo de fondos de flujo de recursos hacia el fondo de pensiones, sino también el flujo de comisiones, pues, estimado. Claro. Es decir, las AFP intocadas siguen recibiendo comisiones, a pesar de que el trabajador no está recibiendo remuneración. Entonces ahí tú te das cuenta del sesgo que tienen todos estos proyectos del gobierno. Bueno, perdona, ahora tú recuérdame hacia dónde ibas con tu pregunta, porque ya te contesté lo de los países. Claro, no, iba en la primera parte, decía relación del por qué tanta desesperación ya de la derecha más dura de este país, de poder tratar de que este proyecto no se materialice, digamos, ya este lobby perverso que se está haciendo, porque también hemos visto fuertemente al ministro Briones, ministro de Hacienda, jugar un rol político mucho más preponderante que incluso el mismo Brunner, que es ministro del Interior, quien tiene que llevar la agenda política. Y cuando tú empiezas a revisar la historia para atrás de Briones durante años fue director de AFP. Ya en consecuencia tú te das cuenta y empiezas a cruzar datos, y los grandes defensores de la AFP hoy día, Alamán, y todos los que están hoy día, el Hinspeter que salió el otro día, y muchos tienen vínculos directos con las AFP. En consecuencia, lo que se está haciendo acá es un lobby muy fuerte, muy duro, para tratar de una u otra manera hacer caer esta votación del día miércoles. Y lo que uno se pregunta es el por qué de esta desesperación porque lo que plantea el proyecto, que lo vamos a conversar después, es de un retiro de un 10%, pero con reintegro. En consecuencia, cuando uno no ve, y como bien planteabas tú,
esta responsabilidad del Estado o de este gobierno en particular de ir al salvataje de este 25% de personas que hoy día no tienen trabajo y que están vendiendo todas sus cosas, porque si tú te metes a las redes sociales, están vendiendo sus camas, sus refrigeradores, sus televisores, todo lo que puedan vender para que puedan comer. Estamos en una situación extremadamente dura y crítica. ¿Por qué hoy día la derecha tan fáctica de este país está tan interesada en que este proyecto no tenga luz verde? Bueno, es que yo creo que hay un tema ahí de qué es lo que les importa a este grupo y qué cosas no les importa. Y lo que les importa es defender sus capitales y sus tasas de ganancia. Eso es lo que ellos ganan. ¿A qué costo? La verdad es que no parece que sea una cosa tan relevante para ellos, ¿verdad? Recuerda tú el caso de Cencosud, que habiéndose acogido a esta ley de protección del empleo, es decir, habiéndose suspendido el pago de las remuneraciones de muchos de sus trabajadores, bueno, no tienen empacho en acordar una distribución de dividendos. Es decir, reciben el beneficio de no pagar remuneraciones, pero no tienen problema en pagarle dividendos a sus accionistas, principalmente a su socio, a su accionista principal. Es decir, aquí hay un desenfoque completo, una desconexión con la realidad. Es una visión tan miope y cortoplacista que tienen muchos de estos empresarios, en el sentido que no se dan cuenta que sus clientes son esos trabajadores que están sin remuneración y en consecuencia sus ventas van a caer. Es una cosa insólita, pero solo piensan o privilegian reunir fondos para pagar las deudas aguas arriba que tienen esas sociedades. Y entonces estos defensores del sistema AFP se dan cuenta de que aquí hubo un cambio de escala en el riesgo que tiene el sistema AFP, porque ya era un asunto instalado, que su prestigio en la ciudadanía estaba por el suelo. Hay un 80 y tantos % de los ciudadanos que desconfían de la AFP, ellos están en el lugar principal, ahí más alto, y eso ya estaba instalado, lo aceptaban, pero siempre confiaban en su capacidad de lobby político basado en este tremendo caudal de recursos que manejan. Pero ahora se produjo un momento clave, un momento de cambio, en que es como cuando tú estás con tus niños, ¿no es cierto?, en el parque y te estás balanceando con ellos en el balancín, ¿verdad? Y siempre el balancín está vacío, siempre está vacío el balancín. Y de pronto, ¡guau!, se cambió la pendiente y solo ven riesgos hacia adelante y riesgos de perder el control sobre este enorme caudal de fondos. Yo creo que ahí hay un tema obviamente ideológico, y más que ideológico, yo a esta altura ya lo califico de religioso. Recuerda tú que un conductor de televisión, me parece que fue el Polo Ramírez, cuando plantea este tema en un material, habló de herejía. O sea, lo que hay que dejar establecido, que lamentablemente en este país, y yo siempre lo digo, nosotros estamos aquí en Chiloé a 1200 kilómetros de distancia, pero tenemos la posibilidad de tener panelistas estables como Daniel Jadwe, el senador Navarro, Marco Enrique Ominami, Alejandro Guillé, Rabindranath Quintero y muchos otros. ¿Y sabes por qué? No es porque nosotros seamos un gran programa o porque tengamos una audiencia nacional, sino porque a nivel nacional no le dan cabida. O sea, es vergonzoso, después de la votación del día miércoles, ver cómo desfilaban los defensores de las AFP, Alamán y otros, ya Juan Sutil, que es prácticamente panelista permanente en todos los medios de prensa. Es como ver a Lavín todos los días. Lavín, ayer prendí la tele 5 minutos y Lavín andaba regalando unos corderos en no sé en qué parte. O sea, es algo realmente que da risa, pero a la vez también te da pena cómo los medios de prensa están cooptados por estos grandes grupos económicos hoy día, y quién es invitado a participar de una conversación y disiente o tiene una visión distinta a la del modelo o a la del gobierno, no lo invitan nunca más. Y lo vimos con Mónica González, con Jürgensen, con Stingo, con un sinnúmero de gente que hoy día no tiene ningún tipo de espacio. Es más, tú ves los matinales, hay puros invitados de derecha.
no le dan espacio a nadie y se invitan. Ayer fue dramático ver la encerrona que le hizo Matías del Río con Felipe Kast a la senadora Proboste. O sea, es francamente vergonzoso, ya, y ellos están impulsando una agenda política extremadamente agresiva con respecto a las comunicaciones que no le generan espacio a nadie. En consecuencia, estos medios regionales empiezan a tomar una tónica muy relevante porque son los espacios de discusión que se tienen que empezar a ramificar en todo Chile. Aquí nosotros tenemos agenda abierta, discutimos de todo, pero ¿sabes qué es lo grave? Que los de derecha son cobardes porque tampoco vienen. Yo he invitado a Moreira, a los diputados de la zona y no vienen, ni siquiera te contestan el teléfono, porque no les interesa, porque no tienen cómo defender. Es realmente impresionante esa invisibilización que los medios tradicionales, que son controlados por grandes empresarios e incluso también Televisión Nacional, hacen de quienes tienen ideas distintas y que no son ideas locas, son cuestiones que están basadas en datos, etcétera. Pero mira, no solamente el tema económico y político, el tema de género. Ya hablé que el sistema de pensiones maltrata a las mujeres porque reproduce todos los problemas del mercado laboral, la brecha salarial, su baja participación, no toma en cuenta su rol de ayuda en la familia, de ayuda a los adultos mayores, el cuidado, ¿verdad? Además, no, ¿cómo se llama? Tienen una tabla expectativa de vida diferenciada por sexo, lo que hace que las mujeres, porque son mujeres nada más, tengan un 15%, todo lo más constante, un 15% de menor pensión. Bueno, y la otra vez, en un caso que me llamó la atención, había un panel, ¿no es cierto? Y no había mujeres. Y estaba Gabriel Boric, y Boric decide salir del panel, porque dice, oigan, aquí no puedo estar en un panel de puros hombres. Y la conductora hace una tremenda defensa, pero la verdad las cosas que yo simplemente... y dice, es que no hay mujeres para invitar o algo así, ¿ah? Claro. Y bueno, tenemos 40% de diputadas que son mujeres, claro, pero simplemente no las invitan. O sea, esto es una cuestión que todos los prejuicios atávicos de esta sociedad, culturales, ¿no es cierto?, se reproducen en la televisión, que es lamentable. Así que yo felicito que tú tengas un canal acá que te posibilita dar a conocer ideas distintas. Y te insto a que en los próximos canales, o sea, en las próximas emisiones, por favor, invita a alguna mujer destacada. No, os invito, mira, aquí en la región hay muchas mujeres destacadas. Mira, aquí nosotros a nivel nacional hemos tenido la posibilidad de poder entrevistar a Jimena Rincón, Mónica González, Alejandra Matu, claro, y te puedo nombrar varias. Si nosotros siempre tratamos Janina Figueroa a nivel local también, dirigentes de la pesca artesanal, dirigentes sociales, dirigentes de juntas de vecinos. Sí. Es cierto, pero también si vamos a hacer el análisis sociológico respecto al tema del machismo, igual es importante tener claro que no solamente las AFP, sino también las ISAPRE. O sea, ¿cuánto le sube el costo de la ISAPRE a una mujer por el solo hecho de ser mujer? Pagan prácticamente el doble que los hombres. Por otro lado, el machismo, ¿cómo se instala en la política? Tú eres político. ¿Cómo el machismo se instala? No, pero tú... Sí, pero al haber sido superintendente de pensiones también te hace haber tenido un rol en la política importante, bien desde el punto de vista técnico, también desde la política importante. Si aquí no hay que sacar el poto a la jeringa, ya, y yo creo que es súper relevante, importante también establecer ahí de cuál ha sido las barreras de entrada que han tenido las mujeres para ser parlamentarias, para entrar al mundo de la política. O sea, si tú haces si tú cuantificas porcentualmente desde la vuelta a la democracia hasta hoy día, cuál es el porcentaje de mujeres que han sido parlamentarias, no pasa el 5% al respecto de los hombres. En todos estos 20 y tantos años, o 30 y tantos años, ¿ya? Desde el año 89, del año 90 hasta ahora. ¿Ya? Por eso es súper importante también establecer eso desde el punto de vista social, pero nos fuimos por otro carril. ¿Ya? Sí. Pero igual era bueno poder conversarlo, poder socializarlo. Ahora, vámonos directamente al grano, porque
Tú fuiste una de las personas que propuso el retiro de los fondos de las AFP contra un bono de reconocimiento. Cuéntanos en qué consiste eso. Bueno, a ver, lo que ocurre es que si aceptamos que se retiren fondos de la AFP por parte de los afiliados para que puedan cubrir sus gastos básicos, bueno, al retirar dinero de tu cuenta, se va a producir evidentemente un eventual perjuicio a tu pensión futura. Entonces hay que buscar mecanismos para que ese perjuicio no se materialice. Y la idea que había en esa propuesta era la de que el fisco se hiciera cargo de compensar aquello a través de un bono de reconocimiento. La verdad es que es una fórmula que tiene sus méritos, pero que desde mi punto de vista, basado en datos, no es algo indispensable. Y te voy a reiterar, en función de esto, que el fisco sigue siendo el principal pagador de las pensiones, del orden de 2/3 de las pensiones las paga el fisco, ¿verdad? Entonces, la verdad de las cosas es que siendo tan bajas las pensiones, todas estas personas que retiran, o no todas, pero una gran mayoría de ellas, la gran mayoría de ellas, de hecho, a la hora de que se pensionen, van a estar dentro, por una pensión tan baja, que van a ser merecedoras del aporte previsional solidario, que es un subsidio que se entrega a través del sistema de pensiones solidarias, en otras palabras, el pilar solidario, como se conoce más ampliamente. Y por lo tanto, el hecho que tú digas que los voy a compensar con un bono de reconocimiento, la verdad es que lo único que estás haciendo es reconociendo formalmente esa obligación, porque el Estado tiene esa obligación, pero la reconoce solamente año a año a través del presupuesto, ¿verdad? Y esto significa reconocerla, por así decirlo, de manera formal o contable, pero la verdad es que era plata de un bolsillo que se ponía a otro, no había gran diferencia. Ahora, el proyecto que está debatiéndose en la Comisión de Constitución de la Cámara tiene otro mecanismo para compensar, otro mecanismo. Yo creo que es importante que hablemos de ese proyecto porque es el proyecto que está en debate, la verdad. Entonces, ese que nos va a tomar una semana y que puede marcar, disculpa que te interrumpa, porque vuelvo a insistir y lo voy a repetir por tercera vez en esta entrevista, porque hay gente que se va sumando. Lo que se aprobó el miércoles pasado fue la idea de legislar. Lo que aprobó la Comisión de Constitución el día jueves o viernes fue que pasa a sala para su aprobación. Este miércoles se vota el proyecto propiamente tal, si pasa al Senado o no pasa al Senado. Se necesitan los mismos votos. Y el lobby de estos macucos de las AFP que bajan a través de algunos actores políticos, entre ellos algunos miembros del mismo gobierno, ha sido extremadamente intenso, grotesco y con una falta de respeto tremenda, como lo vimos en el Parlamento, ya con los ministros haciendo lobby de manera permanente. Por ende, es súper importante establecer eso para que la ciudadanía lo tenga claro. Ahora, hablemos en términos generales, ¿con qué proyecto nos encontramos si es que pasa este miércoles al Senado? Ya. A ver, expliquemos entonces el proyecto, ¿te parece? Con pera y manzana, por favor, para que la ciudadanía lo tenga súper claro. Mira, afortunadamente es un proyecto de mucha simpleza y que se puede entender muy bien. El proyecto propone que los afiliados al sistema de pensiones puedan girar una cantidad del 10% de lo que tengan en sus cuentas individuales, con un mínimo de 35 unidades de fomento, que es alrededor de 1 millón de pesos, y con un tope máximo de 150 unidades de fomento, que son aproximadamente 4.300.000 pesos. Ese es el proyecto en términos de lo que es el retiro. Ahora, aquellos que tengan en su saldo una suma del millón de pesos o menos, bueno, ellos, que no son pocos, es el 26% de los afiliados, casi 3 millones de personas, ellos pueden retirar todo. ¿Ok? O sea, tú retiras todo, ¿verdad? Hasta 1 millón de pesos. Que todo. Y sobre ello,
sobre ello retiras el 10% con este tope de los 4.300.000, ¿verdad? Eso hace que esta fórmula de retiro sea progresiva, no es regresiva, porque hay un tope de 150 UF, es decir, aquel que tiene más de 43 millones, que podría retirar los 4.800.000 con el 10%, y que tenga más de aquello, no puede retirar más, va a seguir retirando un máximo de 4.800.000, si es que quiere hacerlo. Esto es voluntario, es muy importante señalarlo. El que no lo necesite no tiene para qué hacerlo, el que lo necesite, que lo haga, porque más adelante, cuando vaya a pensionarse, va a recibir el apoyo del plan solidario, con la sola restricción de que tiene que pertenecer al 60% más pobre o más vulnerable, pero vaya a saber uno, en 10 años más, si ese 60% ya no se ha convertido en un 80%, ¿me explico? Y por último, eventualmente, si tenemos más fortuna aún, tal vez en 10 años más tengamos un sistema público, solidario, de ahorro colectivo, ¿verdad? Donde aporten los empleadores también, y por lo tanto exista mucho mayor certeza respecto a tus derechos de pensión. Esa es una parte, la parte del giro, ¿ok? 35 UF con un tope de 150 UF. 1 millón de pesos con un tope de 4.800.000, para decirlo en plata fresca chilena. La otra parte del proyecto se refiere a cómo se compensaría a las personas que retiran para que no se dañe su pensión. Y ahí ellos, este proyecto tiene una fórmula mucho más avanzada que la que se plantea en relación al bono de reconocimiento, porque lo que apuntan ellos es a la creación de un fondo solidario que va a ser financiado por aportes de empleadores y del fisco, y que llegada la hora en que las personas que retiraron platas de su cuenta vayan a pensionarse, este fondo va a compensar, pero no individualmente, sino con un esquema progresivo a las personas que se están pensionando. Entonces eso es una siembra, una semilla, mejor dicho, de un sistema solidario y de colectivo y de justicia, que es muy importante que esté. Y yo diría que tal vez ese punto es lo que más temen los defensores del sistema de FP. Claro. Bueno, yo creo de que lo que más temen los defensores de la AFP es de que nosotros tenemos dos grandes candados hoy día de vuelta a la democracia del año 89. Un candado dice relación a la Constitución, que claramente se viene para cambiarla, y que en octubre va a haber un gran proceso en el cual mayoritariamente, desde mi posición, la gente va a votar a prueba, y después en abril se va a venir un proceso muy importante y muy relevante que va a cambiar este modelo tan perverso que tiene Chile, que ahí se relaciona que somos el país más desigual del mundo, donde el único país del planeta donde el agua es de privado es en este país, donde el sistema de pensiones miserable que tenemos hoy día que estamos discutiendo es en este país. Donde la salud es de privado es en este país, donde la educación es de privado es en este país, donde la gente que no tiene dinero se muere en este país. O sea, este sistema hay que cambiarlo a través del proceso constituyente. Ese es un candado. Y el otro gran candado es el candado de las AFP. En consecuencia, por ende, hay un gran lobby porque el 70% del Producto Interno Bruto de este país lo controlan las AFP a través de la pensión de todos los trabajadores en Chile. Y resulta realmente vergonzoso cómo algunos actores de la derecha son tan cara de palos para mentirle tan directamente a la gente. Esperemos y tengamos la esperanza, valga la redundancia, de que el día miércoles que los parlamentarios de derecha que tuvieron el coraje de entender que Chile es un país injusto, Chile es un país donde la ciudadanía la está pasando mal, ratifiquen su voto. Porque de lo contrario va a quedar hasta ahí nomás. Pues ahora las presiones, los ofertones de último minuto van a ser tremendos. O sea, algún parlamentario le van a decir, ¿sabes qué, compadrito? Venga para acá, usted si quiere ir a la reelección tiene que votar, tiene que rechazar este proyecto, pero aparte de eso, ¿cuántos subsidios habitacionales necesitas? ¿Cuántas poblaciones te faltan por pavimentar? ¿Te falta algún muelle en tu... Si tu territorio está en el lado de la costa? ¿Te falta algún CEFAM, algún SAR? O sea, los ofertones van a ser extremadamente grandes, porque lo que está en juego es el modelo neoliberal.
lo que está en juego es un cimiento importante, porque estos dos pilares, como las torres en Estados Unidos, estos dos pilares, si se cae hoy día el primer pilar, que es la torre de este sistema de pensiones, se va a empezar a desenmascarar absolutamente, hoy se está desenmascarando absolutamente lo que son las injusticias en este país a través de una constitución perversa que se creó, y de la mano de esa constitución se creó este modelo de AFP que lo creó José Piñera en dictadura cuando era ministro de Trabajo. Así es. Bueno, yo creo que hay que transmitir a la ciudadanía tranquilidad en el sentido de que sus pensiones futuras, la verdad es que no van a ser perjudicadas. Así que si tienen necesidades actuales, urgentes, para alimentarse, para cubrir sus gastos básicos, hay que entender además que los hogares en Chile, como este es un modelo radical en términos de su neoliberalismo, como tú deslizaste muy bien, bueno, acá los hogares no solamente tienen que pagar el supermercado, tienen que pagar la educación, tienen que pagar la salud, bueno, tienen que comprar sus pensiones, todo aquí, y además... Buen término ese término lo voy a acuñar, me lo voy a guardar, tienen que comprar sus pensiones, muy buen término. Claro, eso es, lo compran mes a mes con su cotización, claro. Y además están sobreendeudadas. Entonces este es un alivio que no les genera un compromiso futuro, como erróneamente y con muy poco sentido de la realidad el gobierno insiste en más préstamos. Entonces yo quiero transmitirle a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad, en el sentido que si tienen necesidades, por favor, una vez que este proyecto esté aprobado, porque estoy convencido que así va a ser, soliciten su 10%, soliciten su $1.000.000 o todo lo que puedan sacar. No van a ser dañadas sus pensiones. Claro, tampoco se va a producir ninguna catástrofe ni en el mercado de capitales, ni en el mercado del dólar, nada. Estos giros, estos retiros de fondos de las AFP no van a causar ninguna distorsión porque van a ser absorbidos por los mercados sin drama. No va a haber problemas con eso, ni en el mercado de las acciones, que la verdad es que le interesa a muy pocas personas, pero tampoco en el mercado del dólar, que puede sí incidir en nuestro bienestar, porque del dólar dependen muchas cosas, ¿no es cierto? Por los precios de muchas tarifas reguladas, ¿verdad? Están de alguna manera asociadas al dólar, la tarifa del agua, incluso, ¿verdad? Que ustedes ahí en la región sufrieron mucho en Osorno, ¿verdad? Claro. En el continente. Entonces, yo quiero dar un mensaje de tranquilidad. Yo estoy convencido de que este proyecto va a ser aprobado, va a contar con los votos necesarios, va a sobrevivir a la tremenda presión que va a ejercer el gobierno, pero este es un gobierno que está debilitado. Entonces, la verdad es que no tenemos toda la fuerza que podría haber tenido hace un año atrás. Y yo creo entonces que esta es una buena solución, una solución que nunca debió estar en la mesa. La solución era otra, era que el gobierno hubiese, inyectado recursos frescos. Armado un subsidio. Claro. Haber hecho un programa de subsidio de amplia cobertura, como dije, de monto suficiente y de fácil acceso, pero nunca se vino a ello. Y resulta que plata tiene el fisco. Lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Perú, lo que hizo Argentina. Claro, pero no es un drama para el fisco. El fisco tiene recursos en los fondos soberanos y otros activos de reserva que tiene el fisco, que al final terminan siendo del orden de 30.000 millones de dólares. O sea, no es una cantidad menor. El fisco podría endeudarse y se podría endeudar barato hoy día, pero no lo hacen. Y el endeudamiento chileno es muy bajo. Está en uno de los 3 países de menor endeudamiento en la OECD. La OECD tiene un límite de 60% para el endeudamiento fiscal. Nosotros estamos en torno al 30%. El promedio de deuda de los países de la OECD es de 84%. ¿Verdad? El promedio de Latinoamérica es del orden del 50%. Y nosotros estamos en el 30%. Entonces hay espacio, ya sea por consumirse los ahorros que hicimos en los tiempos de las vacas gordas, que se suponía que eran para gastarlos en los tiempos de vacas flacas, o sea, ahora,
Bueno, entonces gastemos, y además hay espacio para endeudar sanamente al fisco, sin ningún problema para la posición fiscal ni para la posición externa. Claro. O sea, nosotros ya vamos en el séptimo plan económico en 3 meses que ha ido presentando Piñera, ha ido presentando puras goteras que al final todos estos planes van directamente al beneficio de los grandes grupos económicos, de las grandes empresas. A la gente no le ha llegado nada. Ya yo he tratado de consultarle a muchas pymes si es que han tenido algún beneficio real importante. Es más, el otro día había un estudio que con más de 1.000 o 10.000 pymes, de las cuales postularon al FOGAPE y solamente le dieron crédito al 10% y crédito mucho más limitado de lo que estaban pidiendo. Eso habla de que la intencionalidad del gobierno claramente es tirar el chicle. Ya, y este análisis es mío, es propio. Estirar el chicle primero con estas famosas cajas que ya van en una segunda propuesta de entrega de caja. Ya iban a llegar hasta fin de año con estas famosas cajas y las entregan los alcaldes, las entregan los concejales, los diputados de derecha. Ahí se andan pimponeando el tema porque de todo esto han hecho un espectáculo político muy denigrante, muy denigrante. ¿Y sabes por qué no han puesto las lucas reales? Porque el próximo año tenemos 17 elecciones. Sí. Y ellos saben que hoy día marcando un 10% como lo están marcando, en la realidad van a perder todo. Van a perder en el Senado, van a perder en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, van a perder alcaldes, van a perder fuertemente con el proceso constituyente y tienen miedo. Piñera tiene miedo de que sea juzgado en los tribunales de justicia por genocidio. La derecha tiene miedo de perder el poder político o el poco poder político que le queda. Los empresarios tienen miedo de que este país se levante y las condicionantes económicas se modifiquen considerablemente y sean mucho más equitativas. En ese proceso están ellos hoy día. Claudio, tú has tocado un punto muy importante cuando hablabas de las cajas. Las cajas la entrega de cajas es una política asistencialista, ¿verdad? Que pasa una camioneta, un camión y te entrega una caja de alimentos. Y viene con una carta más del presidente. Aparece como un regalo, como un acto caritativo. Y eso yo entiendo que de alguna manera es una cierta humillación a las personas, porque las personas son capaces por sí mismas de sobrevivir en las peores condiciones y eso de enviarles una caja es de alguna manera una humillación. En cambio, retirar los fondos de tu cuenta de pensión es tu plata. Tiene un rasgo de dignidad, porque nadie te está regalando nada, están dando acceso, ¿no es cierto?, al ahorro que tú esforzadamente has logrado acumular mientras trabajas. Entonces esto es tu propia plata. Esto habla de la dignidad de las personas que no se quieren, que por supuesto son libres de aceptar las cajas, bienvenidas sean porque son un alivio, está bien, pero esto otro es un rasgo de dignidad y eso el gobierno no lo entiende, porque ellos miran desde arriba hacia abajo y consideran que esto es, como decía, ¿se acuerda de Arturo Alessandri? La chusma, entonces da lo mismo, démosle regalo, démosle caridad. Pero esto es... Ahora déjame terminar una... ¿Sí? Deme por favor un minuto más, perdona Claudio. No te preocupes. Porque lo que es sorprendente es que exista toda esta campaña contra del retiro de los fondos que son de propiedad de los trabajadores, son de propiedad de ellos. Eso ha sido lo que nos han dicho siempre, y se oponen terminantemente. Pero hay otro proyecto de ley del gobierno que se llama para simplificar el acceso de las grandes empresas al mercado de capitales. ¿Y qué es lo que hacen? Buscan relajar los requisitos que se le exige hasta ahora a las empresas para emitir bonos que las compren las AFP. Los quieren hacer que no sea necesario su registro, bastando que la empresa esté registrada, pero no la emisión, puesto que hoy día se exige. Y lo más grave, sin
evaluación de riesgo. Sin evaluación de riesgo. Es decir, quieren usar las plata de los trabajadores para prestar, ¿no es cierto?, financiamiento a empresas en dificultades y sin pasar por ese trasiego de la evaluación del riesgo. Esto es realmente insólito. Ahí se queda expuesto de manera cruda que el sesgo del gobierno es: quiero ayudar a mis amigos, a mis primos, digámoslo de esa manera, claro, de manera un poquito más jocosa. Quiero ayudar a las grandes empresas y no tengo ningún interés real en ayudar a los trabajadores a que retiren sus propios recursos. Es esa contraposición entre uno y otro proyecto, yo creo que delata o expone claramente el antagonismo que se produce en esta sociedad concentradora que trabaja sobre la base de salarios muy reducidos, porque tú sabes que el 70% de los trabajadores tienen un ingreso de 500.000. Entonces, basar el sistema de pensiones en la capacidad de ahorro de trabajadores que están sometidos a estos bajos salarios es totalmente insensato, no tiene ningún sustento económico y por supuesto que hoy día estamos viendo el fracaso de este sistema. El único sustento que tiene para ello es mantener el modelo, y para eso tiene hartos lobistas metidos en la política, tanto en el Parlamento como en el gobierno, que son los que están operando de manera asquerosa para que este proyecto no tenga viabilidad. Ya quiero concluir con la última consulta, porque tú eres un destacado economista, para que puedas darme algunas luces y también dejarte invitado para que puedas seguir conversando con nosotros, porque lo que tenemos que conversar hoy día es de economía, es de política, es de sociología, es de salubridad. ¿Pero por qué? En la lógica de que no vamos a resolver los problemas de salud, no vamos a resolver el COVID-19 si no tenemos resueltos los temas económicos, si no tenemos resueltos los temas políticos, si no tenemos resueltos los temas sociológicos. Eso es súper importante que la ciudadanía lo tenga claro, porque el otro día una persona me escribía y me decía: pero Claudio, tú deberías hablar solamente del COVID y no de política, pero es imposible resolver los temas económicos, o sea, los temas de salud en Chile si no tiene resueltos los temas de cómo la gente le echa algo a la olla para poder comer, para hablar en simple. Y eso tiene que ver con la economía. Ya, mira, el otro día salió una encuesta, la última encuesta del INE, que hablaba de una tasa de desempleo del 11.2%. Tú mejor que nadie sabes cuáles son las mediciones, mucho más que eso. A eso tienes que sumarle todos los trabajadores que fueron suspendidos de sus cargos, de sus puestos de trabajo a través de la ley de empleo, ya que pasó el millón. Ya también tienes que sumar a los trabajadores temporeros en Chile, que son más de 3,5 millones, que un porcentaje significativo ya hoy día no está trabajando, ya y eso te habla más o menos que debemos estar entre un 35, entre un 25, 27% de gente que no está recibiendo ningún tipo de ingreso. Hablemos de un 4% del país que no está recibiendo ingresos, que no está trabajando. Esa gente está pasando hambre. Un cuarto de Chile está pasando hambre. Se han proliferado, se han multiplicado las ollas comunes en este país. El tema está muy grave. Nosotros en Chiloé no lo vemos tan duro porque vivimos en un paraíso. Y yo siempre se los digo a mis amigos: aquí vivimos, no, Claudio, tú le pones mucho color, eres muy revolucionario. No, si la realidad de Chiloé es distinta. Aquí la gente siembra sus papitas, si tiene hambre va a mariscar, va a la feria y encontráis las almejas por 500 pesos el kilo, o puedes comprar las cosas baratas. Pero en Santiago no tiene esa posibilidad. En Santiago la gente está pasando hambre, en Rancagua la gente está pasando hambre, ¿ya? Y eso es un tema que hay que instalarlo de manera real y fehaciente. Y si tú cruzas estos antecedentes de un cuarto de gente que no tiene trabajo, tú lo cruzas con que el último IMASEC te arroja casi un 16-17% negativo, teniendo presente que el año 75 estábamos hablando de un menos 10, el año 82 un menos 16, ahora estamos llegando a un menos 20. Cuando tú cruzas el desempleo con la negatividad económica, ¿qué es lo que proyectas tú como economista en los próximos meses? Llegaste a suspirar. Pregunta me haces, Claudio. Claro, a ver, mira, en general muchas personas de la profesión
tienen esta inclinación a hacer proyecciones. Yo trato de evitar hacer proyecciones porque nadie tiene la bola de cristal. Pero la situación concreta de hoy, como tú la has descrito muy bien, es dramática. O sea, claro, el 11,2% oficial de desempleo no refleja exactamente la realidad porque la metodología de cálculo lleva a que concluyas en ese número, pero es cierto que hay que tener en cuenta alrededor de 600.000 o más, entre 600.000 y 700.000 personas que están sujetas a esta suspensión de remuneraciones. Hay que tener claro que hay muchas personas que salieron de la fuerza de trabajo y no están buscando trabajo porque no tienen esperanza de encontrarlo. Por lo tanto, esa cifra de desempleo está obviamente subestimando una realidad. Ahora, este nivel de desempleo es francamente angustiante. Esto no se ve desde la crisis del 82-83, bajo dictadura, en que se llegó a un 33%, 32,4 creo que fue el número preciso, de desempleo, incluyendo el PEMI y el POG. O sea, todavía falta acá, o sea, que el gobierno proponga planes de emergencia para el empleo. Que si la dictadura tuvo digamos, en condiciones de plantear eso, bueno, lo menos que espera uno de un gobierno democráticamente elegido que asuma su responsabilidad respecto a sus ciudadanos sin trabajo y les dé algún ingreso mínimo asociado, ¿no es cierto?, a estos planes de empleo de emergencia. Eso viene de todas maneras. Lo otro que se ve complicado es que es tan agudo el shock en la actividad productiva económica, con esos datos que tú mencionas del IMASEC, es que esto va a generar una incapacidad de reacción del tejido productivo, o mejor, tal vez no tan dramático, pero una muy difícil recuperación del tejido productivo. Muchas pymes van a quebrar o ya están quebradas, y las que sobrevivan van a sobrevivir muy dañadas, y por lo tanto va a ser muy difícil reponer un nivel de actividad económica como el que teníamos antes de esta crisis. Y el gobierno va a tener que tomar nota de aquello, hacerse cargo. Y mira, en el caso de esta ayuda del FOGAPE, que parecía como muy bien intencionada, tiene un fallo o pecado original clave, que es que son los bancos los que deciden a quién prestar, cuánto prestarles y qué exigencias adicionales exigir. Entonces, eso hace que, como tú muy bien has señalado, si ellos las pymes tenían acceso a pedir 3 meses de venta, ¿verdad? Eso dice la ley COVID-FOGAPE. Bueno, la verdad es que la realidad es que les dan menos de un mes de crédito de venta. Y lo otro que no hay que ser iluso a esta altura de la vida, y como yo le digo a algunos entrevistados, uno tiene que ponerse rojo una vez y no colorado 20 veces, y aquí ya no hay medias tintas y hay que ser honesto y franco. Yo creo que Piñera lo que hizo fue hacer estas propuestas ya para ir al salvataje de sus amigos, al salvataje de las grandes empresas, porque ¿cómo va a ser posible que el Estado le transfiera recursos a los bancos para que estos se los presten a las pymes a una tasa de un 0.5 a través del Banco Central fijo, y los bancos estén prestando a una tasa de un 3% mensual a las pymes? O sea, es un negocio para los bancos, claramente un negocio para los bancos, y esto de una u otra manera se vio reflejado en lo que está sucediendo, y hoy día vemos cómo están quebrando de manera sistémica una cantidad de empresas de diferentes rubros, En consecuencia, hay mucho paño que cortar, estimado Álvaro, y yo quiero que tengamos la posibilidad de poder contactarnos nuevamente para empezar a instalar la discusión post pandemia, ya empezar a instalar la discusión desde el punto de vista económico, qué es lo que se viene, cómo empezamos a evaluar ya en cómo vamos a quedar ya desde el punto de vista económico en nuestro país, y cuáles van a ser las consecuencias que tiene esto y cómo salimos de esto, porque ya el diagnóstico lo estamos teniendo, pero no nos podemos quedar en el diagnóstico, tenemos que darnos que
también tener la capacidad de poder levantar propuestas que digan en relación a si sabes qué, este puede ser el camino, este puede ser el camino, y ir evaluando también algunas medidas que han levantado algunos parlamentarios, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y si tienen fuerza o no para poder ser acogidas desde el punto de vista presidencial, porque también es relevante decir que este país, una de las grandes debilidades que también tiene, que es un país extremadamente centralista, pero también hiperpresidencialista, en donde el presidente toma todas las decisiones, o sea, no hay autonomía del Senado, porque si al presidente no le gusta una ley, la termina vetando, como lo ha hecho con la ley, inclusive con la ley de congelar los insumos básicos, lo cual termina siendo extremadamente increíble y también poco explicable. Estimado, te dejo los micrófonos para que puedas despedirte, porque nuestro amigo Daniel Flores, el doctor Flores, vicepresidente regional del Colegio Médico, nos está esperando. Nos atrasamos en media hora con la conversación que tuvimos, pero déjame decirte que fue bastante fluida y la gente que nos está escuchando quedó bastante bien enterada ya de la realidad, porque una cosa es lo que se dice y son las cuñas que se colocan a nivel nacional, y otra cosa es lo que está pasando en la realidad, y lo cual tratamos de ser lo más gráfico en la práctica. Tú como economista trataste de ser lo más gráfico posible respecto a lo que significa el proyecto, la situación y lo que realmente está. Muchas gracias, Claudio. Para mí ha sido una alegría estar aquí, ha sido muy grato poder transmitir información que es seria y que ayuda a simplificar y a despejar toda esta campaña de terror que hemos estado sufriendo, y que todos los ciudadanos, cuando prenden su televisor, ¿no es cierto?, ven en los matinales opiniones absolutamente locas y fuera de la realidad. Entonces me alegra poder cumplir esta función de clarificar qué significa este proyecto, las bondades que tiene, y también me permite transmitir tranquilidad a la población, a tus coterráneos de allá de Chiloé, a los de la región de los lagos. Así que muchas gracias, Claudio, por esta oportunidad, y estaremos en contacto en el futuro, por supuesto. Bueno, un abrazo cariñoso, éxito, y ojalá que tu vaticinio de que este proyecto sale bien, al menos de la Cámara de Diputados el día miércoles, sea real. Yo tengo dudas, yo tengo 40 años, pero llevo 20 años en temas políticos. Yo no soy periodista, soy de profesión ingeniero, pero por vocación soy político. Fui 10 años consejero regional, fui militante 20 años del PPD, renuncié al PPD porque terminó siendo un partido extremadamente liberal. Y hoy día estoy en una vereda un poco más dura, pero estoy metido en los medios de comunicación, algo que partí en enero, y este programa partió en marzo, desde que se inició el tema del COVID, y hemos ido aprendiendo bastante, pero también tratando de informar con realidad, con honestidad, a veces un poco punzante, pero yo creo que es lo que la ciudadanía quiere escuchar. Yo creo que la ciudadanía está harta que le mientan, está harta de escuchar verdades a medias, quiere escuchar la realidad, y para eso necesitamos tener como panelista o tener como invitado a gente como tú, que tiene capacidad de poder transmitir las cosas con veracidad, porque son profesionales en el área, pero también con la realidad y la firmeza necesaria para que se empiecen a clarificar las cosas en nuestro país, porque ya basta de que a la gente se le siga ocultando información o se le siga mintiendo. Y ese es el rol que cumplimos nosotros. Pues a veces caemos mal, muchas veces caemos bien, pero a nosotros lo que nos interesa es que la gente tenga los antecedentes sobre la mesa, y en conciencia ellos tomen cuál es la posición que ven, qué es lo que creen, qué es lo que les gustaría, pero el rol de nosotros es ese. Es tratar de transparentar algunas cosas que muchas veces a nivel nacional o los medios nacionales no se transparentan. Por ende, vas a estar cordialmente invitado a otros programas, porque fuiste bastante clarificador en muchos temas, y hay muchos temas que conversar, porque lo que se viene post pandemia es igual o más complicado de lo que estamos viviendo hoy día. Efectivamente, Claudio, muchas gracias. Un abrazo cariñoso, que te vaya bien, Álvaro. A toda tu teleaudiencia. Muchas gracias, adiós, que te vaya bien. Chao, chao. Esa fue la conversación que tuvimos con Álvaro Gallegos, economista de profesión, ex superintendente de pensiones, una persona autorizada para hablar de estos temas.